Hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida a este tercer módulo de la asignatura de Sistema Educacional Chileno y Fonoaudiología. El foco de este tercer módulo está en analizar un enfoque inclusivo de la intervención del fonoaudiólogo en el contexto educativo. Para ello vamos a iniciar primero en este tercer módulo estudiando el diseño universal de aprendizaje. Es un enfoque inclusivo de respuesta educativa. Y luego vamos a continuar con la diversificación de la enseñanza, también como una medida de respuesta educativa a la diversidad. Y por último, la tercera clase se enfocará en la intervención del fonoaudiólogo desde un enfoque del trabajo colaborativo en las escuelas. Bueno, el primer tema sobre el diseño universal de aprendizaje va a ser enfocado en un primer momento en el concepto de diseño universal aplicado en general a distintos ámbitos que no es solamente al contexto educativo, y después nos centraremos en el diseño universal de aprendizaje. Bueno, la clase está estructurada en un video corto, la idea es que sea lo más sintético posible y que podamos analizar los aspectos principales acerca de este diseño. Bueno, ¿en qué consiste el diseño universal? El concepto viene a partir de la arquitectura. Este es un arquitecto que formuló el concepto, que se llama Ronald Mays. Él, al ser una persona en situación de discapacidad, se encontró con que muchos de los diseños en arquitectura no estaban adaptados o no eran pensados en ser utilizados por todo el espectro de personas, es decir, por todas las personas con sus distintas características y con sus distintas necesidades. Por ello, él acuñó este concepto de diseño universal pensando en diseñar productos y entornos que sean usables por el más amplio espectro posible de usuarios. Es decir, sin la necesidad de tener que implementar mecanismos de adaptación o adaptaciones al diseño, o introducir diseños especializados una vez que los entornos y los productos ya eran construidos. En este caso, aquí podemos ver varios elementos que podrían graficar esto. Por ejemplo, aquí tenemos este botón que es de diseño universal, que está pensado para poder abrir estas puertas, que puedan ser utilizados tanto para personas en situación de discapacidad que se movilizan en silla de ruedas, como también por cualquier persona que desee abrir la puerta. Pero al mismo tiempo, lo interesante de esta fotografía es que el diseño del edificio tampoco fue pensado originalmente para que fuera accesible para todas las personas, porque si nos fijamos acá hay una escalera y esa escalera no tiene acondicionada una rampa. Probablemente cuando se construyó el edificio no fue pensado con esta necesidad, y de ahí el concepto de diseño universal. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Nos encontramos este tipo de escaleras al interior de algunos edificios. Por ejemplo, este es un edificio residencial, el cual tuvo que adaptarse y tuvieron que introducir estos ajustes con algunos dispositivos, como por ejemplo este elevador, o bien esta escalera mecánica, este alzador dentro de la escalera. Y lo mismo sucede en varios otros entornos que originalmente no fueron pensados con un diseño universal, es decir, para que fueran utilizados por cualquier persona. Por eso se tienen que introducir ese tipo de adaptaciones. Y en contraste, aquí tenemos otro tipo de diseño arquitectónico en el que desde un principio se concibió el diseño pensado en que estas escaleras, por un lado, fueran escaleras para uso público, de personas que no se movilizan en silla de ruedas, y al mismo tiempo el diseño incorporó esta rampa a un costado. Estaba pensada en personas que se movilizan en silla de ruedas o que tienen algún tipo de movilidad reducida. Aquí se refleja en pleno esta idea de que un diseño o un producto tiene que ser usable por la mayor o el mayor amplio espectro, la mayor cantidad de personas posible, la mayor cantidad de usuarios posible, sin la necesidad de poner una adaptación, es decir, sin la necesidad de después tener que picar por aquí al lado, hacer una rampa o tener que utilizar alguna de estos mecanismos mecánicos que se mostraban anteriormente.
Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, como este sistema de escaleras fue diseñado desde un principio para poder ser usado por todo el mundo. Y aquí pasa lo mismo, este es un anfiteatro. El anfiteatro, a medida que incluía estos escalones que podían servir para sentarse y como para también transportarse, tiene incluido una rampa aquí que desciende hasta abajo. Eh, bueno, ahí esos son algunos ejemplos que ilustran el concepto de diseño universal. Bueno, Ronald Mace, este arquitecto, eh, buscaba en el fondo estimular el diseño de productos que sean utilizables por cualquier tipo de persona y buscaba este diseño de productos y entornos aptos para el uso para el mayor número de personas sin necesidad de adaptar posteriormente el diseño ni introducir diseños especializados. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Hay un baño que fue diseñado para personas también que se movilizan en silla de ruedas para poder quedar a la altura. Las recepciones también, aquí hay una recepción que está mucho más baja de lo común. Si ustedes conocen las recepciones, estas suelen ser altas. Entonces tienen este espacio, digamos, que es para atención de público general y también este espacio que se puede utilizar al mismo tiempo para personas que se movilizan en silla de ruedas, que quedan a una menor altura. El pavimento táctil también es un buen ejemplo, que está pensado en las personas que utilizan un bastón. Las personas ciegas que utilizan un bastón se puedan desplazar por este pavimento táctil guiándose por el relieve que tiene el pavimento a lo largo de este pasillo. En las calles suelen haber en algunas, bueno, en Concepción en algunas sí hay, efectivamente, este pavimento táctil. Y si se fijan al llegar a las esquinas también se pueden apreciar algunos puntos y otro tipo de relieves que van indicando algunas señales para que la persona se pueda movilizar por la ciudad mediante el uso del bastón. Bueno, ¿en qué consiste el diseño universal? Se basa en algunos principios. Ahora vamos a ver rápidamente cuáles son esos principios. Uno de ellos es la igualdad de uso. ¿Qué quiere decir esto? Que el diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las personas, independiente de sus capacidades y de sus habilidades, como en el caso que les mostraba del anfiteatro, que por una parte sirve para sentarse, para caminar por él, pero también tiene una rampa donde las personas pueden bajar en silla de ruedas. Por otra parte, un segundo principio es la flexibilidad. ¿Qué quiere decir la flexibilidad? Es que el diseño se acomode a una amplia gama y variedad de capacidades individuales. Acá podemos ver un ejemplo bien práctico. Tenemos un mouse que es tanto para zurdos como para diestros. El diseño es flexible porque en el fondo puede ser utilizado y puede acomodarse, digamos, a las distintas capacidades y necesidades de las personas. También hay un ejemplo que puse en la lámina siguiente, que este tipo de manilla ergonómica, que es bastante amplia hacia al costado y tiene esta forma para que pueda ser fácilmente abierta, por ejemplo, por una persona que está utilizando muletas. Entonces, basta que se apoye el puño, apoye el codo, la mano, la baje y se abre fácilmente. No, por ejemplo, las puertas que tienen pomo. El pomo redondo es mucho más difícil de abrir para una persona que está con muletas o que está con alguna situación de movilidad reducida. El tercer principio es el uso simple e intuitivo, es decir, que el funcionamiento del diseño debe ser simple de entender, sin importar la experiencia, el conocimiento, el idioma o el nivel de concentración del individuo. Bueno, aquí yo les puse un ejemplo de un tipo de botón que es para abrir puertas. Por ejemplo, en los trenes, en los aeropuertos, en los aviones, suelen haber este tipo de botones que son grandes en dimensiones y además tienen este tipo de letra bastante grande, que es muy intuitivo, digamos, para saber que abrir la puerta basta con solamente darle un golpe o presionar el botón grande. Como les digo, se utiliza en diversos espacios de uso público. Bueno, otro de los principios está la información comprensible, es decir, que el diseño comunique la información necesaria al usuario, aunque éste posea una alteración sensorial. Por ejemplo, aquí tenemos un ascensor que la información necesaria para cada uno de los pisos además está en braille.
Los botones de los ascensores también, al menos los modernos, suelen venir en braille. Lo mismo sucede con alguna información que a veces está en edificios públicos, o debería ser así. De hecho, cuando nos damos una vuelta, por ejemplo, en la municipalidad o en la gobernación, otro edificio público, lo invito a verificar si efectivamente los letreros tienen o no lenguaje braille. Otro elemento muy común es en los fármacos, las cajas de los fármacos, las fechas de vencimiento y el nombre tiene que ir siempre en braille. Incluso los medicamentos de uso, o sea, perdón, los alimentos de uso médico también necesitan venir en braille. Bueno, ese es el otro principio. Luego está la tolerancia al error, es decir, el diseño debe reducir al mínimo los peligros y las consecuencias adversas a las acciones accidentales e involuntarias. Por ejemplo, aquí hay un cajón de estos que tienen tope. Es decir, no sé, bueno, a todo el mundo le ha pasado alguna vez que abre un cajón demasiado y el cajón se cae al suelo. Entonces, este reduce ese riesgo y ese error poniendo un tope en el riel. Entonces, el riel llega hasta un cierto punto y después ya no se puede seguir abriendo el cajón. El bajo esfuerzo físico, que el diseño puede ser utilizado eficiente y cómodamente con un mínimo de fatiga física. Es decir, el ejemplo que daba antes, cuando una persona, digamos que tiene alguna situación de movilidad reducida o situación de discapacidad física o motora, la idea es que abrir una puerta implique el menor esfuerzo y pueda ser utilizado de manera cómoda por cualquier persona independiente de su capacidad de movilidad. El tamaño y el espacio para el acceso y el uso. Por ejemplo, en los paraderos, en otros países, la información acerca de los horarios de los autobuses, los recorridos y eso está a una altura que es útil tanto para una persona que se mueve en silla de ruedas como también para una persona que está de pie junto al letrero. Ahí tenemos un ejemplo de ese tipo de letrero. También está, por ejemplo, los paraderos. Estos paraderos que muchas veces, no sé si se han fijado, tienen una banca pero que llega hasta la mitad y la otra mitad está sin banca. Eso está hecho con una intención y es que a un costado se puedan poner las personas que están moviéndose en silla de ruedas. Bueno, aquí hay otro ejemplo, las rampas que tienen algunos autobuses. Bueno, en Santiago, el Transantiago también tiene rampa, la mayoría. Acá en Concepción no, lamentablemente, ni los buses tampoco, pero deberían tenerlo. Miren, si se fijan, aquí hay varios ejemplos. Está la rampa, está el botón para abrir la rampa. Bueno, y otra serie de elementos dentro del autobús que también son de diseño universal. El pasillo también es amplio, no hay ningún riesgo, puede caber perfectamente una persona en silla de ruedas y eso. Aquí hay otro ejemplo de cómo se adaptan, por ejemplo, las señales, en este caso la información, para que sea fácilmente comprensible por cualquier persona independiente de su idioma, de su capacidad de concentración, de su nivel de inteligencia o de cognición. Y en este caso está explicado a través de colores. Es decir, se presenta la señal con una imagen, que este es el baño de varones. Además tiene toda la información detallada sobre otras cuestiones, sobre el espacio y de cómo utilizarlo. Y en el suelo, por si queda alguna duda, un color frente a la puerta. Es decir, hacia dónde o hacia qué puerta indica esta señal. Esta de acá. Lo mismo pasa con los otros colores que indican la persona o el público a quien está destinado este baño. Bueno, los otros box que están acá pasa lo mismo. Bueno, hay otro ejemplo de un botón de acceso universal que es bastante grande y visible para abrir cierto tipo de puertas en algunos espacios públicos. Bueno, ahí está. Esos son los principios. En el fondo son los que revisamos acá. Son 7 principios bastante sencillos y que también hay adaptaciones de estos principios que han sido llevados al ámbito de la educación. Por ejemplo, el diseño universal de aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje es un concepto nuevo que se introduce en el ámbito educativo
también bajo esta premisa de que una propuesta educativa tiene que ser destinada a todo tipo de personas, al más amplio espectro posible de estudiantes. Es decir, tiene que haber una propuesta lo suficientemente diversa y lo suficientemente flexible para poder educar al mayor número de estudiantes, independiente de sus características, sus capacidades o sus necesidades de apoyo. Son enfoques más flexibles y adaptables que se ajustan a las necesidades individuales de los estudiantes y responde a las necesidades de diversidad, de la diversidad de estudiantes. Es decir, que independiente de las características del alumno, de su origen, de su contexto, de sus capacidades, esta propuesta educativa puede ser igualmente accesible para él. Es un diseño curricular que permite que todos los estudiantes puedan adquirir los objetivos de aprendizaje necesarios para su desarrollo integral, y además considera ciertos objetivos y metodologías y materiales e instrumentos de evaluación para poder diversificar esta propuesta. Es decir, se adapta a la propuesta mediante la flexibilidad de estos objetivos. Mientras mayor diversidad exista en cuanto a los recursos, los materiales y los métodos que se utilizan por los profesionales, mayor flexibilidad representa y es más accesible para todos los estudiantes. Bueno, ¿en qué nos contribuye también este concepto de diseño universal? Que rompemos un poco con esta dicotomía de separar a aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales de los que no las tienen. Que antes había como esta respuesta educativa que consistía en diseñar una propuesta educativa solamente para estudiantes con necesidades educativas especiales, y los que no tenían necesidades educativas especiales tenían su propuesta general del curso. Entonces ahora lo que se plantea es que hay una sola propuesta, es decir, una sola enseñanza que es lo más diversificada posible para poder dar respuesta a los estudiantes independiente de que tengan o no necesidades educativas especiales. Bueno, eso nos referimos cuando hablamos de diseño universal de aprendizaje. Se cambia el foco de la discapacidad, ya no está centrado en la deficiencia, digamos, que tenga el sujeto o en la necesidad educativa que éste tenga, sino que se enfoca en responder a las necesidades de la diversidad de estudiantes, como dijimos, mediante un diseño curricular que le permite a todos los estudiantes adquirir los objetivos de aprendizaje necesarios para su desarrollo integral. Bueno, creo que esta lámina, sí, estaba repitiendo la lámina. Bueno, se basa en algunos elementos. Esta lámina la encontré en una exposición por ahí, me pareció muy interesante, porque resume los 3 principios del diseño universal de aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje se basa en 3 principios, como les dije, que se relacionan en la forma en que al estudiante se le presenta la información, es decir, la forma en que en cómo el alumno percibe la información, en cómo la recibe por parte en este caso, del docente. Ahí se centra en el qué del aprendizaje, es decir, el qué se va a aprender en el contenido y en cómo este es presentado al estudiante. El segundo principio se relaciona en las formas en que el estudiante se le permite expresarse durante el aprendizaje, es decir, cómo él planifica, ejecuta y monitorea ciertas tareas motrices y mentales durante el proceso de aprendizaje, el cómo aprende. Y por último, las redes afectivas al porqué del aprendizaje, es decir, a los aspectos motivacionales de cómo participa el estudiante. Todos estos elementos vinculados a las tareas y en cómo estas tareas están vinculadas a la motivación. Bueno, ahora los vamos a revisar con más detalle, cada uno de estos 3 principios. El primer principio,
como les decía, es proporcionar múltiples medios de representación. Responde al qué del aprendizaje, como decíamos, y se relaciona al cómo el estudiante percibe y comprende la información que se le presenta, en este caso los contenidos escolares. Bueno, los medios de presentación del conocimiento, es decir, por ejemplo, si se les presentan la información de manera visual, de manera auditiva, de manera escrita, las distintas formas en que se les va presentando la información a los estudiantes. Por ejemplo, algunas formas de presentarla son a través de esquemas, diagramas, mapas conceptuales, que es lo que utilizamos nosotros en la asignatura, tablas de información, bueno, y otros recursos o medios audiovisuales. Esta idea de proporcionar múltiples medios de representación apunta, por un lado, a diversificar de alguna forma cómo se le enseña a los estudiantes. Para ello se propone, por ejemplo, presentar modalidades alternativas que favorezcan la percepción de la información. Es decir, no presentar siempre la información a los estudiantes, el contenido, los aprendizajes, o la intervención en el ámbito fonoaudiológico también puede ser de la misma forma, sino que ir variando, ir diversificando. Por ejemplo, personalizar y facilitar la información. A veces cuando a ustedes les va a tocar trabajar con estudiantes, se van a encontrar que la intervención fonoaudiológica va a ser mucho más efectiva con un tipo de estrategia con un estudiante que con otro. Hay distintos estilos de aprendizaje, por lo tanto, las formas en que nosotros hacemos la intervención también debería ser igualmente diversa. Por eso se habla de personalizar. Por ejemplo, presentar información durante la intervención o durante la enseñanza también, a través de textos, de gráficos, de videos, animaciones, gráficos táctiles, utilizar las tecnologías de la información, por ejemplo. Aumentar el tamaño del texto en el caso de los estudiantes que tengan necesidades educativas asociadas al ámbito sensorial. La amplitud de sonido, el contraste entre el fondo del texto, el fondo y el texto, para favorecer la percepción. El color y la velocidad en las animaciones son algunos ejemplos de cómo, digamos, diversificar las formas de presentar la información. Otras son modalidades alternativas de lenguaje y simbolización de la información. Por ejemplo, aquí tenemos explicar vocabulario y símbolos, ilustrar algunos conceptos clave. Por ejemplo, en la resolución de problemas siempre se recomienda utilizar imágenes que ayuden a visibilizar las variables dentro del problema. Opciones alternativas de decodificación como el lenguaje de señas, lengua de señas debería decir aquí, el braille y otros sistemas de comunicación. El apoyo de símbolos como conceptos principales en las formas de representación simbólica. Es decir, algunos de los ejemplos que nosotros veíamos atrás utilizaban bastante los símbolos, pero no los símbolos clásicos, sino también símbolos asociados a colores, a formas, a tamaños. Bueno, y modalidades alternativas para favorecer la comprensión. Por ejemplo, apoyar la memoria y la transferencia mediante la utilización de ejemplos y de ilustraciones u otro tipo de estrategias mnemotécnicas. Está la idea de guiar el procesamiento de la información a través de la corregulación, destacar conceptos esenciales, relaciones o usar distintos tipos de ejemplos. Las ejemplificaciones también son formas de favorecer la concentración. La activación de conocimientos previos es un concepto que es bastante útil en distintos ámbitos, por ejemplo en la intervención también, cuando vamos a partir con un objetivo de intervención siempre es bueno anclarlo con el objetivo anterior y también con los conocimientos que tiene el estudiante desde su contexto social y cultural más cercano. Los mapas conceptuales también son una buena estrategia siempre para favorecer la comprensión. Los organizadores gráficos u otros objetos concretos como materiales didácticos o recursos audiovisuales o tablas también para procesar la información. Bueno, son básicamente, aquí hay tres ejemplos de modalidades para proporcionar múltiples medios de representación. El siguiente principio es proporcionar múltiples medios de expresión.
lo que hablábamos de la forma en que el estudiante se expresa en el aula o en intervención o en el contexto en el cual estemos trabajando con él. Responde al cómo del aprendizaje, es decir, el cómo se expresa, cómo se ejecuta, cómo participa de alguna forma el estudiante expresándose o expresando aquella información que yo le estoy entregando. Para ello hay un procesamiento de por medio. Se relaciona en el cómo se pueden expresar aquello que se aprende por medio de la comunicación oral, la expresión escrita debería decir ahí, y medios digitales. Algunas alternativas son, por ejemplo, alternativas para la expresión y la fluidez. Por ejemplo, modelar la ejecución de tareas con diversos enfoques, estrategias y procedimientos. El modelado siempre es una buena estrategia. Usar textos escritos, discurso, ilustración, manipulación, recursos multimedia, música y artes visuales durante la intervención. Es decir, no quedarnos con un solo sistema de representación de la información, sino que utilizar múltiples sistemas. Y modalidades opcionales para la acción física, es decir, trabajar en distintas modalidades de frecuencia, de momento y de variedad en la acción motora, ir alternando estos momentos o espacios en los que el estudiante tiene que mantenerse concentrado y quieto con otros espacios en los cuales requiera movimiento y pueda de alguna forma descargar toda aquella energía que va acumulando durante la clase. Bueno, interactuar también con materiales educativos, con estos espacios o momentos, digamos, para poder ejecutar acciones, para poder moverse. Medios alternativos de exploración, como el uso de herramientas tecnológicas y otro tipo de materiales de apoyo. No dedicarnos solamente a trabajar con un mismo tipo de material, por ejemplo con fichas o exclusivamente con tarjetas. También utilizar las tecnologías, por ejemplo. Dar alternativas en los requisitos de las tareas. Por ejemplo, cuando nos planteamos un objetivo de intervención, puede ser que el objetivo lo podamos ampliar, lo podamos segmentar en el tiempo, podamos plantear distintas variaciones dentro de un objetivo y mezclar a veces objetivos de intervención para hacerlo un poco más variado, más diverso. Es decir, no trabajar toda una semana con un objetivo de intervención, sino que ir mezclando. Y sobre todo también ir utilizando distintos tipos de habilidades que no requieran solamente habilidades lingüísticas, sino también motoras y otro tipo de destreza. Y por último, el tercer principio es proporcionar múltiples medios de compromiso. Es decir, esto tiene que ver con la motivación por el aprendizaje o la motivación por el trabajo. Tiene que ver con el porqué, con la razón, el propósito de por qué realizamos alguna acción, alguna tarea, alguna intervención. Esa motivación que tenemos por participar dentro de una actividad. Hay distintas formas de facilitar estas maneras de participación. Por ejemplo, se plantea opciones para concitar el interés, para aumentar el interés del estudiante, como que él tenga la oportunidad de participar en la toma de decisiones y la autonomía. Para elegir algunas cuestiones dentro del proceso de intervención o dentro del proceso educativo. Asegurar la pertinencia y la autenticidad de las actividades, es decir, que sean lo más significativas para ellos y que sean adaptadas a sus características y sus intereses. Es decir, tener en consideración la edad que tiene el estudiante al momento de diseñar una actividad o una experiencia de aprendizaje, cosa de que sea lo más atractiva para él. Hay una tendencia a veces a infantilizar mucho a niños que a lo mejor están en edades un poco más entradas hacia la adolescencia o la pubertad durante las intervenciones. Por eso es importante tener en cuenta la edad del estudiante. Bueno, otra cuestión es reducir las amenazas y las distracciones, tener un entorno lo más limpio visualmente, con la menor cantidad de distracciones durante un proceso de intervención o de una experiencia educativa, es decir, que le permita al estudiante focalizarse en el objetivo de la intervención. Alternativas de apoyo al esfuerzo y la persistencia, es otra segunda alternativa.
Por ejemplo, apoyar al estudiante recordándole sistemáticamente durante la experiencia de aprendizaje las metas que se han fijado. Por ejemplo, el propósito de la sesión de hoy día va a ser que logremos tal objetivo. Por lo tanto, ir recordándole cómo se va desempeñando y cuál es la meta que se quiere lograr en ese momento, va a contribuir a fortalecer o facilitar, digamos, la participación y la motivación. Otra cuestión es variar los niveles de apoyo y desafío y fomentar la colaboración y la interacción y la comunicación entre los estudiantes. Cuando hablábamos de que la intervención del fonoaudiólogo se puede dar de manera individual o de manera grupal, en pequeños grupos de a tres, o también en el aula regular, nos referimos también a que hay algunos elementos motivacionales que van a favorecer la intervención cuando el estudiante participa con sus compañeros. Por ejemplo, si participa dentro del aula de clases, en una actividad que es para todo el curso, probablemente va a tener un mayor nivel de compromiso y de motivación al verse interactuando con sus compañeros de clase. Lo mismo cuando se hace una intervención en pequeño grupo. A veces es un poco más complejo motivar a un estudiante de manera individual, sobre todo cuando se le retira del aula de clases para que vaya a trabajar en un aula de recursos, como lo comentamos en algún momento. Y otro elemento es dar la oportunidad para poder aplicar y poner en práctica aquello que se le está enseñando. Y una tercera modalidad, digamos, para poder facilitar la participación, son modalidades para el control y la regulación de los propios procesos de aprendizaje, que tienen que ver con la autorregulación, esa capacidad que tiene el estudiante de controlar su proceso de aprendizaje y de controlar su participación en alguna experiencia. Por ejemplo, clarificar siempre cuáles son los objetivos de una intervención o de una experiencia de aprendizaje, involucrar al estudiante en la planificación y ayudarle a que él se pueda planificar en su proceso de aprendizaje, supervisar estos procesos cuando él está ejecutando algunas acciones, sobre todo en el contexto de una experiencia de aprendizaje o una intervención, orientar las expectativas de autorregulación, es decir, si tratar de disminuir, por ejemplo, las rabietas y tolerar mejor la frustración. Para eso es importante regular muy bien cuáles son las metas que le proponemos al estudiante, es decir, que las metas y los objetivos que le estamos planteando en una intervención o en una experiencia de aprendizaje estén adecuados a sus capacidades y no estén, digamos, demasiado estiradas o demasiado avanzadas que les vayan a provocar algún grado de frustración. Y por último, la gestión de la información y los recursos y capacidad de autoevaluación y reflexión y retroalimentación permanente. Es decir, fomentar en el estudiante esta capacidad de regularse a sí mismo, de evaluar y monitorear su proceso de avance mediante nuestra propia retroalimentación, el uso de un feedback efectivo y un feedback que pueda ser utilizado por el estudiante para regularse a sí mismo. Bueno, el contenido de esta semana, como les dije, es relativamente breve. Son estos 3 principios del diseño universal que después los vamos a ver aplicados en otro contexto, que es el del decreto 83 de diversificación de la enseñanza, y conocer un poco acerca de estos otros 7 principios de los que hablábamos al inicio de la presentación, que son los del diseño universal. Bueno, eso ha sido el tercer módulo. O sea, perdón, ha sido la clase de hoy. Espero que estén bien. Les voy a dejar la clase en Canvas para que la revisen junto con la presentación. Bueno, que estén bien. Cuídense. Chao.